Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos una vez más en Vamos al Punto, que ya sabemos, pero lo repetimos, se transmite todos los lunes a las 7 de la noche por 100% Noticias. En esta ocasión vamos a volver a un tema que teníamos programado para el lunes pasado, pero por el acoso a Monseñor Álvarez preferimos posponerlo para el día de hoy. Y es la más reciente encuesta que publicó la firma internacional Sid Gallup sobre la opinión de los nicaragüenses alrededor de distintos temas. Algunas advertencias previas. Primero, en las condiciones de represión que prevalecen en Nicaragua, pues es difícil desarrollar encuestas tanto para los encuestadores como para los encuestados responder. Una situación difícil, de tal manera que estos datos probablemente a algunos de ustedes les parezca que son peores, pero aún como están, son lo suficientemente peores como para mostrar el nivel de crisis en que se encuentra la dictadura. El segundo señalamiento es que a pesar de esas dificultades, en este caso, la encuestadora Sid Gallup viene haciendo estos estudios periódicamente, cada 4 meses desde hace décadas. En consecuencia, es posible ir siguiendo las tendencias, es decir, no es solamente una fotografía, sino que uno puede ver cómo ha venido desarrollándose la película y esto le da un margen mayor de credibilidad. Y en tercer lugar, que las encuestas recogen opiniones de las personas. Sin embargo, en este caso, esas opiniones, comparadas con los datos oficiales, uno encuentra una gran sintonía. Es decir, las estadísticas oficiales, no la propaganda oficial, sino que las estadísticas que están en la base de datos del Banco Central y del INIDE, pues de alguna manera le dan un soporte a esta encuesta. Por eso nosotros, con todo y las prevenciones que hay que hacer, le damos un alto margen de credibilidad a esta encuesta. Y empezamos. El primer dato, ¿cuál es el nivel de respaldo que tiene el Frente Sandinista por parte de los nicaragüenses? De acuerdo con la encuesta, apuradamente el 15% de la población encuestada expresó respaldo al Frente Sandinista, lo cual es una evidencia del pronunciado desgaste que ha sufrido Ortega en el respaldo de la población. Quiere decir que el 85% de la población, una cifra abrumadora, quiere un cambio. Pero aquí hay que especificar lo siguiente: de ese 85% que rechaza a Ortega, solamente el 13% respalda a las organizaciones opositoras. Es decir, hay un 72% de nicaragüenses que quieren un cambio del régimen de Ortega, pero encuentran que las organizaciones existentes no merecen confianza ni despiertan la suficiente esperanza de que puedan ser portadoras de ese cambio. Aquí tenemos un problema y una oportunidad. El problema es cómo hacemos para que esta inmensa mayoría de los nicaragüenses recupere la confianza, la esperanza y pueda efectivamente depositar sus expectativas de futuro en una organización o un conjunto de organizaciones. De la respuesta a cómo seducir, cómo entusiasmar y cómo despertar confianza y esperanzas en esta población depende que salgamos de Ortega más temprano o más tarde. Lo segundo que nos dice la encuesta son las razones por las cuales existe este 85% que aspira a un cambio. Y vamos a tomar los datos. Una de las preguntas se refería a
cómo consideraba el encuestado que estaba su familia en comparación al año anterior. El 62% respondió que la situación de su familia en el presente estaba peor que el año anterior. Pero lo llamativo es que este porcentaje viene aumentando, es decir, el descontento con relación a Ortega viene aumentando de mes en mes, de año en año. Eso con relación al año anterior, pero también se les preguntó cómo pensaban que iba a estar su familia en los próximos 12 meses. E igual, la mayoría de los encuestados respondió que su familia iba a estar peor en los próximos 12 meses que en el presente. No solo respondió que en el presente estaba peor que el año pasado, sino que su pesimismo frente al futuro había aumentado, porque consideraba que la situación de su familia en los próximos 12 meses iba a estar peor. Igual, se les preguntó entonces cuáles eran los principales problemas de su familia. Son obvios, pero aquí están reconfirmados y además medidos. ¿Cuáles son los principales problemas de la familia? La falta de empleo y la carestía de la vida, lo que tiene que ver con los bajos salarios. Eso con relación a las familias. Estas mismas preguntas se hicieron con relación al país. Y de igual modo, sobre la situación del país en comparación a hace un año, el 65% respondió que la situación ahora era peor que en relación a hace un año. Y las expectativas para el futuro es que en los próximos 12 meses todavía serían peores. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad que le atribuye la población a Ortega en esta situación? Pues bien, cuando se les preguntó a los encuestados si Ortega tenía probabilidades de resolver esos problemas de las familias, casi el 70% respondió que Ortega no tenía posibilidades de resolverlo. Y además hicieron una pregunta de refuerzo. A propósito de la campaña de Ortega, el presidente de los pobres, que se preocupa por los pobres, etc., les preguntaron si consideraban que Ortega se preocupaba de los problemas de los pobres. Y más del 60% respondió que a Ortega no le importaban los problemas de los pobres. O sea, no solo opinaban de manera mayoritaria que Ortega no podía resolver los problemas, sino que no le importaba resolverlos. Finalmente, algunos puntos específicos, ¿verdad? Primero, sabemos que Ortega ha pregonado en su propaganda oficial que Nicaragua era el país más seguro o uno de los más seguros de América Latina. En este caso no preguntaron por la opinión de los encuestados, sino que una pregunta mucho más directa, de si en el hogar del encuestado, en su familia, en los últimos 4 meses, alguna persona había sido víctima de algún delito. Y la respuesta es pavorosa. 45% respondió que en los últimos 4 meses un miembro de su familia había sido víctima de un delito. Esto coloca al país más seguro de Centroamérica como uno de los países más inseguros de América Latina. El segundo punto relevante es cuando se le preguntó a la población cuáles eran los principales problemas del país. Y la gente repitió lo mismo que con relación a su familia, que los principales problemas del país eran el desempleo, la carestía de la vida. Pero por primera vez, la corrupción en el Estado apareció como uno de los principales problemas del país. 1 de cada 4, el 24% de los consultados colocó como principal problema del país la corrupción en el Estado, y este es igualmente un dato significativo.
Dos datos significativos también es que vemos todas las peroratas de Ortega, que el imperialismo va, que el imperialismo viene. Y entonces se les preguntó cuál era la posición que tenían sobre ese discurso o sobre esos discursos de Ortega. Solamente el 5% estuvo de acuerdo con esos planteamientos. El otro, 90 y pico por ciento, unos decían que debíamos ser aliados de Estados Unidos, otros que debíamos cultivar relaciones armoniosas y otros que no convenía pelearnos con ningún país. Es decir, este discurso de Ortega ni siquiera sus propios seguidores lo atienden. Después, y esto para confirmar lo del 15% de respaldo al Frente Sandinista, le preguntaron cuál era el régimen político preferido. Democracia, si no le importaba la democracia, etc. Un 14%, muy parecido al 15% que respalda al Frente Sandinista, expresó que prefería un régimen autoritario, es decir, están muy contentos con Ortega. Terminamos entonces con una conclusión alrededor de esta encuesta, que revela claramente que Ortega está en el piso, que su credibilidad está en el piso, en todos los sectores. Y esto hay que remarcarlo, los principales sectores que adversan a Ortega, aunque son todos, pero los que más lo adversan son las mujeres, de acuerdo con la encuesta. Las personas de menores ingresos, ya no engaña a los pobres Ortega. La población entre 25 y 40 años, que ahora se muestra como el sector clave en todo proceso de cambio social hacia el futuro, la población entre 25 y 40 años, y algo que lo estamos viendo muy palpitante. Si bien es cierto, los evangélicos también en buena proporción rechazan al régimen y aspiran a un cambio, la mayor proporción es de los católicos. Mujeres, los sectores más pobres, la población entre 25 y 40 años y los católicos. Ese es el grueso del segmento que se opone a Ortega como parte de este 85% de la población nicaragüense que quiere un cambio. Terminamos diciendo que una encuesta es un estado de opinión, esos estados de opinión cambian, pero en este caso, ese estado de opinión viene marcándose en una tendencia desde ya hace varios años, y en segundo lugar que hay una gran sintonía con las mismas estadísticas oficiales de la dictadura. Esta encuesta revela la crisis del régimen y la oportunidad que tenemos para cambiarlo, ¿verdad? Pero esto no va a caer del cielo. ¿Cómo hacer para capitalizar los datos que ofrece esta encuesta? Pues tendrá que ser tema de otro Vamos al Punto. El próximo lunes vamos a tomar como referente, como tema central, qué oportunidades y cómo las podemos aprovechar, las oportunidades que se derivan de estos datos. Por hoy, que tengan buenas noches. Nos vemos el próximo lunes, 7 de la noche, en 100% Noticias y redes sociales. Que tengan buenas noches.